Hola, bienvenido a este video. Vamos a hacer el video sobre el capítulo 5, elasticidad y sus aplicaciones. Recuerden, este es un libro de Gregory Mankiw, Principios de Economía. Bueno, básicamente nosotros lo que podemos empezar a ver es que tenemos algunas nociones, digamos, muy de la vida común. Por ejemplo, digamos cuando tenemos algún tipo de relación en aumento en el precio de la gasolina, muchas veces está relacionado por algún tipo de guerra en el Medio Oriente o algún tipo de bloqueo que puede generar para este producto. Entonces ya sabemos intrínsecamente que algún problema que tengamos con la gasolina, pues finalmente va a hacer que aumente el precio. Nosotros sabemos que también los impuestos naturalmente aumentan los precios, ¿no? De hecho, sin necesidad de saber nada de economía, pues sabemos que eso no está muy bien. Cuando aumentan los impuestos, sabemos que de algún modo tiene que haber un aumento en los precios. En este caso, por temas de ley de demanda y también por temas de sentido común, sabemos que los precios más altos van a repercutir de alguna u otra forma en una disminución de la demanda. Ahora la gran pregunta que queda es ¿cuánto va a caer el consumo de gasolina ante el aumento de los precios? Es decir, cuando hay un cambio de precios, ¿qué tanto va a ser el cambio por parte de compradores y por parte de vendedores? Y de esta manera podríamos de alguna manera hablar de magnitud. Por ejemplo, si pensáramos que hay un cambio en el precio de la gasolina en un 2.5% en el corto plazo y después un 6% dentro de 5 años. Es decir, si cambia de un momento a otro el precio y la demanda cambia en 2.5% en el corto plazo, pero en el 6% en 5 años, es decir, hay un mayor cambio en la demanda ante cambios en los precios en el largo plazo, por ejemplo. Para todo esto es que vamos a hablar el tema de elasticidad de demanda. Entonces vamos a encontrarnos, básicamente, imagínense como un caucho o como una liga, como dicen aquí en México. Entonces tenemos una liga, un caucho, pues a medida que esto se pueda estirar más, pues podemos decir simplemente que las cantidades varían más de lo que varía el precio. Si por otro lado es una liga muy rígida, pues básicamente lo que va a pasar es que cambios en el precio no van a generar tantos cambios en las cantidades o en la demanda. Nosotros sabemos que los consumidores pues van a consumir más, naturalmente cuando el precio es bajo, o van a consumir también más cuando el ingreso de ellos es alto. También tenemos otra relación muy interesante que son los precios de los bienes sustitutos. Recordemos cuando hablamos de bienes sustitutos es simplemente Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Entonces si el precio de Pepsi está muy alto y yo no tengo ninguna diferencia en consumir Coca-Cola, me voy a desplazar por Coca-Cola, ¿no? Ahora también tenemos la relación cuando los precios de los complementarios son bajos, ¿no? Entonces tenemos en este caso la gasolina y un carro. Si el precio de la gasolina es muy alto, pues simplemente voy a tener también desincentivos a comprar un carro porque ¿para qué lo compro si moverme va a ser realmente muy costoso? Entonces, en este caso vamos a hablar de una explicación de la demanda, no desde el punto, digamos, desde el punto de vista cualitativo, pero no cuantitativo. Y es justo la elasticidad lo que sí permite. Permite medir cuánto es la magnitud de ese cambio. Vamos a mirar la elasticidad precio de la demanda y sus determinantes. Vamos a dividir por un lado la demanda elástica. Cuando hablamos de demanda elástica, queremos decir que las cantidades responden de manera significativa a cambios en el precio. En otras palabras, aumenta el precio, aumentan mucho más o disminuyen, mucho más las cantidades. Por otro lado, tenemos una demanda inelástica. Recuerden, este caucho que no se estira, es decir, las cantidades no se mueven mucho. Eso quiere decir que las cantidades responden ligeramente ante cambios en el precio. En este caso, vamos a determinarlo, digamos, no vamos a tener una certeza absoluta del cambio, pero sin embargo algunas características vamos a poder determinarlo de la manera más precisa posible. Por un lado, podemos tener en cuenta la disponibilidad de sustitutos cercanos. Esto quiere decir que entre más sustitutos tenga, tienden a ser más elásticos. Si yo tengo la posibilidad de moverme a otros bienes de manera fácil, pues esto va a hacer que naturalmente
sea un producto que sea bastante elástico. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora que está muy interesante ese debate, el tema de las tortillas de maíz, las cuales están aumentando mucho el precio, pues no tenemos sustitutos en realidad. La cultura mexicana es muy arraigada a las tortillas, entonces pues no hay forma. De esta manera pues consideramos que no es su sustituto, no hay sustitutos cercanos y consideramos en este caso pues que es una demanda bastante inelástica. Tal vez si hablamos de las tortillas de maíz en Colombia, pues nosotros en Colombia no somos tan ávidos consumidores de las tortillas y seguramente vamos a encontrar sustitutos para nosotros, el arrocito y la papa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mantequilla y la margarina, ¿no? Sé que alguna es derivada de animal, otro de vegetal, me corregirán, no soy un experto en esto, pero digamos sé que son sustituibles. En este caso, por eso podemos decir que la demanda es relativamente elástica. Por otro lado, un huevo tiene menos sustitutos, entonces en este caso estamos hablando que es menos elástico. Ahora, cuando hablamos de la necesidad frente a lujos, cuando hablamos de las necesidades, algo que realmente es del diario vivir, es más inelástico. Tal puede ser el agua, por ejemplo, y las de lujo son más elásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el precio de consultas médicas tal vez sea mucho más importante para nosotros y estemos siempre dispuestos a consumir a pesar de los precios, ¿no? O los medicamentos. Tal vez los yates no es el caso, pero ¿quién tiene yates? Tal vez por ahí Roberto Carlos y uno que otro famoso, y estos realmente, pues ante esta situación de un precio, pues van a poder naturalmente no consumir más de estos bienes porque no son tan necesarios. En este caso, también tenemos la precisión de cuando hablamos del mercado. Entre más específico, estamos hablando de más inelástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos en general, pues podemos sustituirlo por diferentes tipos de alimentos. No es necesario siempre consumir lo mismo. Pero si nos vamos a un mercado muy específico, como es el yogurt orgánico, y el precio está aumentando, pues estamos diciendo que no hay un sustituto muy cercano al yogurt orgánico. Por consecuencia, podemos decir que es una demanda bastante inelástica. Ahora, también otro factor importante para tener en cuenta en la elasticidad es el horizonte de tiempo. Cuando hablamos de largo plazo, hay una mayor facilidad para cambiar los productos. Por ejemplo, el precio de la gasolina ahora versus 10 años. Ahora nos afecta, tenemos un carro, bueno, los que tienen carro tienen mis bicicletas, pero el que tenga carro tiene su carro ahí y puede simplemente decir no lo voy a utilizar porque la gasolina está muy costosa, ¿no? Entonces, en este caso no es tan fácil porque si es su único medio de transporte lo va a tener que utilizar y lo va a tener que pagar. Tal vez en 5 años la gente va a considerarlo y va a decir, bueno, en lugar de consumir, voy a comprar algún vehículo que sea eléctrico, voy a andar en bicicleta. Puede ser alguna forma para poder evitar, de tal manera que a mayor horizonte de tiempo hay más campo de acción y podemos decir que la demanda es más elástica, ¿no? En el largo plazo. Bueno, ahora, ¿cómo entramos a la parte matemática a calcular el precio de la demanda? Esta es como una de las fórmulas estándar. Podemos decir que la elasticidad precio de la demanda cuenta dos factores principales. Uno que está arriba, que lo llamamos el numerador, es el cambio porcentual de la cantidad demandada. Y el que está debajo, denominador, es lo que llamamos el cambio porcentual del precio. Entonces, supongamos la situación que hubo un 10% en el crecimiento del precio de un vaso de helado y 20% de caída en la cantidad demandada. Si esto lo convertimos automáticamente en nuestra ecuación, la parte demandada, el cambio va a ir arriba en el numerador. Esto quiere decir que va a ser el 20%. Y el 10% que fue el incremento del precio del vaso de helado va a ir en el denominador. Esto nos da igual a 2. ¿Qué cambió más? Pues cambió en este caso naturalmente más las cantidades de lo que cambió el precio. Es por eso que decimos que pues el cambio de la cantidad demandada es naturalmente el doble del cambio en el precio y podemos decir en este caso pues que es un producto que es inelástico. Ahora, es un producto elástico porque cambió más las cantidades que el precio. Entonces, hay una disminución en la cantidad, debería ser negativo, ¿no? Deberíamos poner negativo.
pero en este caso nosotros no nos interesa mucho los signos por ahora. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo como valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Es siempre dejar todo positivo. Ahora, vamos a mirar uno de los métodos tal vez más precisos y más aceptados para este tipo de situaciones, es lo que se llama como el método del punto medio, el cual sirve para calcular de una manera más precisa los porcentuales y por ende las elasticidades. Si nosotros buscamos sacar la demanda de dos puntos de A y B, puede que dé valores diferentes. ¿A qué me refiero? Supongamos el punto A que tiene un precio de 4 y una cantidad de 120. Supongamos ahora el punto B que tiene un precio de 6 y una cantidad de 80. Naturalmente aumenta el precio y disminuyen las cantidades, pasan de 120 a 180. Vamos a suponer que vamos a pasar del punto A al punto B. Para eso vamos a agarrar una fórmula estándar cuando calculamos variaciones y es valor final menos valor inicial sobre valor inicial. De esta manera, el precio de B pasando de A a B va a ser ¿cuánto es el precio de B menos el precio de A dividido el precio de A? El precio de B 6 menos 4 dividido 4 nos da 2 dividido 4 nos da 50%. Es decir, hubo en este caso un aumento pues del 50% del precio. Ahora, ¿qué pasa con pasando de las cantidades A a B? Pues lo mismo, valor final va a ser B, la cantidad de B, el inicial va a ser la cantidad de A. Reemplazo los valores, voy a tener que va a ser 80 en la cantidad de B menos 120 dividido 120. Esto nos da 33.33% la disminución. Como les dije, no vamos a dejar simplemente los valores positivos. Reemplazando en la elasticidad precio de la demanda, que es justo este de aquí, pues lo que vamos a tener simplemente es, lo que vamos a tener aquí es 33.33% dividido el 50%. Eso nos da 0.66, por lo cual lo podemos considerar en este caso que las cantidades variaron menos que el precio, por lo cual decimos que es inelástico. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Vamos a intentar pasar del punto B al punto A. Entonces, ahora va a ser el valor final, va a ser exactamente el punto A y el valor inicial va a ser el punto B. Tengo 4 menos 6 dividido 6, el precio de A, el precio de B, esto nos da 33.33%, que sería la disminución. Vuelvo y repito, no importa el tema de negativo porque nosotros estamos manejando el valor absoluto. Ahora, reemplazando las cantidades QA es igual a 120 menos QB, que es 80, eso nos da que hubo un incremento de este caso del 50%, porque pasamos de 80 a 120. De esta manera la elasticidad precio de la demanda es 1.5, es decir, elástico. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al uno o al otro? Es aquí donde esta relación nos causa conflicto y por lo cual tenemos que usar el método del punto medio, que no importa pasar de A a B o de B a A, siempre el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Cómo lo medimos? El del punto medio nos dice lo siguiente. Vamos a sacar primero el punto medio entre los dos precios y el punto medio entre las dos cantidades. Entonces, Q2 menos Q1 va a ir arriba y después en el de abajo va a ir arriba otra vez P2 menos P1. Y esto lo vamos a dividir por el punto medio, como decir por el promedio de los dos, que va a ser, ¿cómo se saca un promedio? ¿Cuánto es el promedio de la clase? Son 30 estudiantes. Las notas de los 30 estudiantes sumados dividido en los 30. Aquí tenemos dos cantidades, dos precios, lo dividimos en el número que tenemos, que son 2. Entonces, vamos a encontrar de B a A va a ser 120, que va a ser el final, no va a ser Q2. En este caso, bueno, lo estoy pasando como al contrario, pero no pasa nada, vamos a hacerlo así. 120 menos 80 y arriba va a ser 4 menos 6. El punto medio de aquí, pues bueno, va a ser 80 más 120, o 120 más 80 dividido 2, no va a haber ningún cambio, el cambio va a ser aquí, ¿no? Entonces aquí estamos tomando 80, 120 menos 80 y 4 menos 6, siempre mantener las mismas iguales, ¿no? Esto nos da 40 dividido 100, bueno, dividido este negativo, que lo vamos a quitar, no pasa nada, eso nos da que la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Vamos ahora a pasar del otro lado.
Entonces vamos a tener en lugar de 120 menos 80, vamos a hacer lo contrario, 80 menos 120 y 6 menos 4. Resolviendo, nos damos cuenta que nos da exactamente lo mismo. De tal manera que este método del punto medio quita esos problemas de pasar de un lado a otro, por eso vamos a decir que es como el más aceptado. Ahora, cuando nosotros hablamos de elasticidad de demanda, nos enfrentamos a diferentes curvas de demanda. Ya había dicho, pero ya vamos aquí a escribirlo, la demanda elástica es una elasticidad mayor a 1, eso quiere decir que varían más las cantidades de lo que varía el precio. Ahora, la demanda inelástica es una elasticidad menor que 1, y eso quiere decir que las cantidades se mueven menos de lo que se mueve el precio, y la demanda unitaria igual a 1 quiere decir que el movimiento de las dos es exactamente el mismo. Ahora, hay una relación estrecha pues, con la pendiente de la curva de demanda. Acá lo que nos vamos a dar cuenta que entre más plana sea la curva en un punto determinado, vamos a decir que la curva es más elástica. En otras palabras, las cantidades responden mucho más a cambios en el precio. Y por otro lado, cuando la curva sea más inclinada, estamos hablando de una curva más inelástica. Ahora, siempre recuerden que en el eje Y tenemos el precio, en el eje X tenemos las cantidades. Vamos a asumir el punto extremo de esta demanda que es completamente vertical, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un precio hipotético de 5 y tenemos un precio de 4. Aumenta el precio de 4 a 5 y ¿qué le pasa a las cantidades que en nuestro ejemplo hipotético tenemos 100? No cambia. En este caso es el tema, digamos, extremo, que decimos que la demanda es perfectamente inelástica. Ante cualquier cambio del precio, en este caso, pues no hay ninguna necesidad o no hay ningún cambio en las cantidades. Ahora, vamos a sacar aquí la elasticidad precio de la demanda. Está variando 100 menos 100, pues las cantidades no varían, abajo 5 menos 4, resuelvo todo esto me da 0. 0 dividido entre cualquier cosa me da 0, ¿no? Entonces yo no tengo dinero y lo divido entre 30 personas, ¿las 30 personas cuánto tienen? 0. Entonces aquí pues la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 0. 0 quiere decir que es una demanda perfectamente inelástica. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos una situación que es una demanda aparentemente pues con una pendiente digamos estándar y tenemos el precio y tenemos aquí las cantidades que sí cambian, ¿no? Entonces aquí todavía no aparecen pero cambian de 100 a 90. Entonces cantidades va a ser 90 menos 100 dividido el punto medio de 90, 100 y 2 que va a ser, bueno, 90 y 100 dividido entre 2 que va a ser 95 y el otro va a ser 5 menos 4 dividido 4.5. Eso nos da exactamente un valor de la elasticidad de 0.47, por lo cual decimos que es una demanda inelástica. Cambian más el precio de lo que cambian las cantidades. Vamos con el siguiente caso. Se llama una demanda elástica unitaria. ¿Qué es una demanda elástica unitaria? Perdón, aquí la entrada completamente descachada. Ahora sí. Esta va a ser una demanda unitaria que tenemos que cambia de 5 a 4 y tenemos una variación de las cantidades de 100 a 80. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula del punto medio, las cantidades son 80 y 100 y el otro es 5 y 4 y de esta manera nos da que la elasticidad precio de la demanda es exactamente igual a 1, es decir, varían las cantidades en la misma proporción de lo que varía el precio. Y por último, la demanda elástica, es decir, la elasticidad mayor que 1. Ahora tenemos esta, como ven, un poco más o mucho más acostada, tenemos un cambio de 100 y por un aumento a 5 tenemos una disminución a 50. Reemplazando, recuerden que arriba tenemos 100 y 50 y abajo 5 menos 4. Podemos hacerlo al revés. 100 menos 50 y 4 menos 5, claro que sí. La respuesta les tiene que dar exactamente lo mismo porque es el punto medio. Y aquí nos da una elasticidad precio de la demanda igual a 3. Es decir, mayor que 1, las cantidades varían más de lo que varía el precio. Bueno. En este caso tenemos la última situación, si no me equivoco, que es la demanda perfectamente elástica. Esta que vamos a tener. Si se dan cuenta, las cantidades no varían de ninguna manera, siempre las cantidades, digamos, van a ser exactamente, digamos, como a un precio de 4, puede ser cualquier tipo de cantidades. Aquí el truco es en el denominador. Si se dan cuenta, no hay ningún cambio en el precio, sigue siendo exactamente igual a 4.
y tenemos un valor indefinido, es decir, un valor dividido entre 0. ¿Por qué valor tengo que multiplicar, por ejemplo, a 0 para que me dé 5? No es posible, ¿no? Entonces decimos que no está definido. En algunos textos se pone como tiende a infinito, ¿no? Entonces esa es la elasticidad precio de la demanda para esta situación. Ahora, vamos a mirar la elasticidad de la oferta, diversas curvas de oferta, ¿no? Entonces tenemos una oferta que está de esta manera, es básicamente análogo a lo anterior, ¿no? Es una oferta perfectamente inelástica, ¿no? En el otro caso, pues que tenemos demanda aquí, pues va a ser demanda perfectamente inelástica. Usando el mismo método del punto medio, vamos a encontrar que pues el numerador es igual a 0 porque 100 en las cantidades no varían a pesar de que cambia el precio, y nos da que la elasticidad precio de la oferta es igual a 0. Ahora, la oferta inelástica menor a 1. Pues tenemos la situación que es de esta manera. Tenemos, por ejemplo, el cambio de 5, 4, el otro tenemos 110 y 110 y 100, pues nos damos cuenta que esto nos da finalmente una elasticidad precio de oferta de exactamente igual a 0.43, ¿no? Puedo hacerlo nuevamente esto al revés y me da exactamente lo mismo, ¿no? 100 menos 110 y 4 menos 5, pero ojo, tienen que cambiar los dos. Esto es una oferta inelástica menor a 1. Quiere decir que las cantidades cambian menos de lo que cambia el precio. Vamos aquí con la siguiente, es una oferta, en este caso vamos a llamarlo que es unitario, ¿no? Que simplemente las cantidades varían exactamente igual a lo que varía el precio. Si se dan cuenta, sobre este escenario, pues nos da exactamente una variación de 1. Las cantidades varían exactamente igual a lo que varía el precio. Y la siguiente, estamos hablando de una elasticidad, bueno, una oferta elástica, ¿no? Que el precio varía, en este caso, menos de lo que varían las cantidades. Aquí nos damos cuenta que un aumento del precio de 4 a 5 genera un incremento en la producción de 100 a 200, de tal manera que es una elasticidad precio-oferta de 3.03, que es, estamos llamando, aquí dice unitaria, pero no, es una oferta elástica, ¿okay? Acá no es unitaria. Elástica es una elasticidad mayor a 1. Esas son las diversas curvas de oferta, y la última, la perfectamente elástica, que es análoga a nuestra demanda, ¿no? Y en este caso, pues llamamos que la elasticidad precio-oferta no está definido, nuevamente porque está dividido en 0, no hay ningún cambio en el denominador, que es 4 menos 4, o decimos que elasticidad precio-oferta tiende a infinito. De esta manera, tenemos aquí esta situación de una curva de oferta que la elasticidad es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos hablando que es inelástico, de tal manera cuando es inelástico los precios o las cantidades varían menos de lo que varían el precio. Pero resulta que la misma curva puede tener otro tipo de elasticidad. Aquí es una elasticidad mayor que 1. ¿Por qué? Porque sobre este tramo, pues que estamos viendo, las cantidades varían mucho más de lo que varía el precio. Entonces la misma curva de oferta, podemos ver aquí la situación que puede ser tanto elástica como inelástica, ¿no? Bueno, ahora vamos a mirar aquí 3 aplicaciones de la oferta y la demanda y la elasticidad. Entonces, por ejemplo, buenas noticias acerca de la agricultura pueden ser malas noticias para los agricultores. Bueno, vamos a suponer que todos somos productores de trigo, y pues naturalmente, ¿qué es lo que uno busca? Uno busca que la tierra sea lo más productivo posible. De esta manera somos bastante juiciosos, como decimos en Colombia, bastante aplicados, como dicen nuestros hermanos mexicanos. Monitoreamos el clima, las condiciones del suelo, generamos un proceso de extinción de plagas y podemos tener mejor tecnología. Esto nos va a permitir que tengamos una mayor cantidad de trigo y un mayor nivel de ingresos, ¿no? Imaginemos una mejora tecnológica para producir el trigo. Vamos a mirarlo desde el análisis de los diagramas de curva de oferta y demanda. Tenemos que esta es la oferta sub 0 y esta es la demanda. De tal manera que tenemos un precio de 3, para darle valores tal vez que así sea como más fácil, y 100 son las cantidades que tenemos de producción.
Cuando generamos esa mejora tecnológica, sabemos, según nuestros anteriores capítulos, que esta mejora tecnológica genera un crecimiento, un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Entonces tenemos que ahora en el mercado hay un menor precio, pero hay unas mayores cantidades. Si se dan cuenta, el ingreso anterior era 3%, ese recuadro, lo que yo vendo al precio que lo vendo. ¿Cuánto vendo? ¿O cuánto se vende en el mercado? 100. ¿A qué precio? A 3. 3 por 100, 300. ¿Qué pasa después con el ingreso, con todo lo que estamos desarrollando? Va a ser 2 por 110, es decir, va a ser 220. Y estamos aquí asumiendo que es una curva inelástica la demanda. Bueno, es un bien, digamos que necesario, de tal manera que es un bien necesario, pero tampoco pues va a experimentar grandes variaciones en los cambios del precio. No porque esté más barato vamos a empezar a comer más, ¿no? Entonces, esta situación básicamente se puede explicar por qué muchos agricultores han venido dejando la tierra. Porque pues naturalmente son muy pequeños para poder realizar cambios en el precio y se tienen que acoger a los cambios que hay. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hacia los años 50, 17% representaba la fuerza laboral, o sea, del total de la fuerza laboral que estaba en la agricultura o en el campo. Ahora solo un 2%. ¿Por qué? Puede ser explicado por esta disminución de los ingresos y este aumento increíble de productividad. De hecho, es tan grande el aumento de la productividad que en algunos casos los agricultores pueden llegar a experimentar pérdidas. Por eso en Estados Unidos es común pagarle a los agricultores para que no siembren, por extraño que parezca. Porque si producen más, lo que va a hacer es que va a ser un detrimento de los ingresos de todos los agricultores. Otra pregunta que tenemos es el tema de la OPEP. La OPEP es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y han tenido un fracaso en mantener el precio alto del petróleo. Esto fue dado en los años 90, donde naturalmente no pudieron mantener este precio alto, y esto se da porque en el corto plazo tal vez la demanda y la oferta son muy inelásticas. Piensen un poco qué quiere decir eso. Eso quiere decir que no son tan sensibles a cambios en los precios. El de la demanda siguen consumiendo lo mismo y también la oferta no puede cambiar o ajustar mucho su producción, pero en el largo plazo sí podría pasar. Por eso podemos llegar a tener un análisis que las curvas son bastante verticales o bastante empinadas, mostrando que sus curvas son bastante inelásticas. Esto hace que haya una variación en el precio, pero no una variación muy grande en las cantidades. Pero si lo hacemos en el largo plazo son mucho más acostadas y eso nos da que pequeñas variaciones en el precio pueden dar un aumento, en este caso, bueno, una disminución de las cantidades consumidas porque los consumidores pueden buscar otros medios u otros productos, como tal es el caso, por ejemplo, en los carros eléctricos. Y la última que tenemos es la prohibición de las drogas. ¿Aumenta o disminuye la criminalidad relacionada con las mismas? Bueno, cuando hablamos de drogas, hablamos todo el tema de heroína, cocaína, éxtasis y crack. Esto básicamente genera un tema de farmacodependencia, que sabemos que desafortunadamente arruina la vida de familias y de las mismas personas, y en muchos casos pueden volverse violentos o incluso delincuentes para poder comprar droga. Supongamos que en este caso, bueno, Estados Unidos tiene una política de frente con el tema de las drogas e invierte dinero para poder controlar ese flujo de droga que entra al país. De esta manera incrementa el número de agentes federales que dedican al decomiso de estas sustancias. En este caso, la política naturalmente va a caer directamente más sobre los vendedores que los compradores, porque van a bloquear el flujo, en este caso atrapando a los traficantes y teniendo en este caso pues un mayor costo para los delincuentes de poder ofrecer la droga. Entonces la cantidad demandada no tendría por qué cambiar. Haciendo esto en una gráfica tenemos que la oferta es bastante inelástica y la demanda también lo es. Ante, en este caso, una disminución de O1 a O sub 0, tenemos un aumento del precio y una disminución de las cantidades. Pero si se dan cuenta, las cantidades disminuyen, pero pareciera que aumentan más los precios, entonces lo que estamos generando, en este caso, es un aumento de los ingresos de los narcotraficantes. Y básicamente el problema va a recaer sobre los adictos,
porque pues van a seguir requiriendo las mismas cantidades y van a tener que realizar más actos ilícitos para poder suplir su necesidad de consumo. Entonces, en este caso, las políticas por eso muchas veces tienden más a una disminución de la demanda, por medio de educación, por medio de campañas de frente para que las personas dejen de consumir. Cuando dejan de consumir, tenemos un cambio directamente a la demanda y si se dan cuenta, aquí se da un efecto contrario en el tema del ingreso. Hay una disminución del ingreso que pasamos de P2 por Q1 a P1 por Q2, ¿no? Y quedó como cambiado. Pero el punto es que el rectángulo es menor. Entonces, digamos, esa puede ser la posibilidad para disminuir realmente el consumo y además disminuye los ingresos de los narcotraficantes y la reducción de los delitos. Como conclusión, una frase muy corta. Un perico puede convertirse en economista simplemente aprendiendo a decir oferta y demanda. Eso es lo que tal vez pensaremos en estos 5 capítulos que solo hablamos de eso, pero bueno, por lo menos vamos a volvernos pericos educados y vamos a analizar muchas más cosas con estos conceptos. Como siempre, un gusto tenerlos por aquí y bueno, cualquier cosa, ahí tienen mi contacto. Cuídense mucho pues, que estén muy bien.